Muy buenos días. En la clase de historia hoy les voy a hablar sobre la India, el Japón, mongoles y turcos, cómo se encontraban ellos en el continente asiático durante los siglos 5 al 15. Iniciamos la clase con la India. La India durante el siglo 5 al 15 ya estaba bien organizada, era una gran civilización del continente asiático. Ellos se originaron cerca de los grandes ríos el Indo y el Ganges. Durante ese tiempo del siglo 5 al 15 se destacó el hinduismo y el budismo como dos sistemas importantes en la parte religiosa y filosófica. La India tenía un gran poder central, con invasiones que más adelante unifican todo el territorio. En este momento les voy a hablar de una de las dinastías más sobresalientes de la India, que fue la dinastía Gupta. Quiero que observemos este mapa que tenemos aquí, el imperio de la India y la dinastía Gupta. Aquí pueden observar, este fue el vasto territorio bien organizado que tuvieron ellos. Tenían una sociedad organizada en castas. El brahmanismo fue la primera religión oficial, que creían en el Brahma o el dios Vishnu. Las principales ciudades eran grandes actividades comerciales con productos agrícolas que se salían de las zonas rurales y se llevaban más que todo a la ciudad. Se desarrolló la industria textil, la talabartería, la orfebrería, la metalurgia, la minería y la farmacéutica. Podemos dar cuenta de que los hindúes, ellos fueron los primeros que comenzaron a elaborar medicamentos para la sanación de las personas, para curar enfermedades, pero ya medicamentos ya elaborados. Desde allí también nos viene ese gran aporte científico a la humanidad. La escultura, la pintura y toda esa parte artística era de acuerdo a las actividades religiosas que se desarrollaban en ese tiempo. La dinastía Gupta, con tanto esplendor, grandes templos y ciudades, cae bajo la dominación del pueblo huno, que eran procedentes de Asia, el gran imperio mongol con Atila y luego con Gengis Khan. Y allí, con esa invasión, se fragmenta el poder político. Otro lugar muy importante fue el sultanato de Delhi. Delhi fue una de las grandes ciudades que había en la India, pero ella fue dominada por los musulmanes. Ellos se establecieron en la gran llanura del río Ganges y el gran golfo de Bengala. Crearon ese sultanato con gran actividad o parte religiosa musulmana. Entonces, ¿qué pasó? Que los musulmanes en ese tiempo, en los territorios, utilizaban todo lo que era el saqueo. A la población no le gustó mucho esa parte porque a través del saqueo era que se apoderaban las cosas y la gente entró también a manifestarse, a querer dar sus propias opiniones. El sultanato entra en crisis y el sultanato, los musulmanes son invadidos por los otros pueblos provenientes de Asia que fueron los turcos otomanos. El Japón es otro gran pueblo de los cuales les voy a hablar en el día de hoy. El Japón se ubica también cerca a la China, en pleno Océano Pacífico. Aquí podemos ver la gran isla del Japón. El Japón tiene gran influencia china en su parte histórica. Se destacaron dos grandes periodos históricos que fueron el periodo Nara y el periodo Heian. Vamos a mirar qué características tenían estos periodos Nara e Heian. Principalmente el periodo Nara fue de gran influencia china. La capital era la antigua ciudad de Chang'an, que fue bastante impulsada por el pueblo chino. Se impulsó la parte religiosa del budismo. Los monjes de ese tiempo adquirieron el poder obteniendo grandes extensiones de tierra. Se consolida una fuerte nobleza, un gran pueblo, pero con grandes propiedades de tierra, que más adelante causa una gran crisis social y hace que la dinastía Heian decaiga o se transforme. La Nara pasa a ser parte de la Heian.
el poder de la dinastía Heian se debilita por esas grandes extensiones de tierra que no hay cómo gobernarlas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los que gobernaban eran las grandes castas militares, los campesinos eran tomados, sus tierras eran saqueadas y ellos eran los dueños, pero lo hacían a través del ejército, a través de las armas. Los monjes budistas de ese tiempo también lograron gran poder y manejaban todo el pensamiento filosófico y religioso de ese tiempo. Como el ejército toma gran poder en el imperio japonés, se da algo llamado el shogunato, que fue el nuevo sistema de gobierno que se estableció en Japón. Ese shogun o shogunato también de gran influencia china. El emperador y los miembros del gobierno pasaron a ser dominados por el shogun o máximo líder militar. Miren, en ese tiempo se destacan los grandes guerreros llamados samuráis, que es lo que hemos visto también que hacen parte importante de la cultura del Japón. Y allí, tanto en el Japón como en la China, se continúa destacando la gran figura del emperador. Vamos a seguir mirando otro aspecto importante del imperio japonés. El imperio japonés no solamente se destacó por los samuráis, los grandes guerreros, sino la gran actividad mercantil a través de gremios o grupos de personas de acuerdo al oficio. Se fortaleció la actividad minera, la actividad gremial, comercial y mercantil a través de la flota naval. El Japón logran extenderse hacia otros lugares de Asia a través de barcos y allí intensificaron toda la parte comercial, especialmente de los cultivos del arroz, de la soja, del té, que consolidan un gran liderazgo. Otro de los pueblos que, como les inicié en la clase, de los cuales les voy a hablar hoy es acerca del Imperio Turco Otomano. ¿Cómo estaban ellos durante estos siglos V al XV? Los turcos eran un gran pueblo nómada que procedía de Asia con grandes habilidades militares. ¿Qué pasó? Que los musulmanes tomaron a los turcos como pueblo, los aceptaron y para que ellos les ayudaran a dominar todas las zonas que los musulmanes habían perdido. Eran grandes guerreros, los turcos. Entonces ellos se convierten al Islam, la religión oficial de los musulmanes. Miren, vamos a observar este mapa. Miren los turcos, toda esta zona fue del gran imperio turco otomano. Miren, el imperio turco otomano fue fundado durante la Edad Media. El imperio turco otomano no se acabó durante la Edad Media. Él desaparece más o menos en 1918, cuando lo de la Primera Guerra Mundial. De la Edad Media logra sobrevivir todos estos años. El fundador fue el gran Osman, también conocido como Osman I, que fue el primer líder conocido al grupo de los selyúcidas. Los grupos de los selyúcidas eran turcos que se convirtieron al Islam y formaron un gran imperio en el siglo VII al siglo VIII, durante la Edad Media. Luego el imperio selyúcida se fue estableciendo por toda la península de Anatolia, bordeando toda esa zona y apoderándose más adelante de la ciudad de Constantinopla. Durante el imperio turco otomano se destacaron grandes reyes de ese tiempo que conformaron una gran cantidad de dinastías, que una iba tomando el poder a través de la fuerza a la otra, los grandes califas, los grandes jefes que van gobernando en el medio, en la zona esa de donde se estuvo el imperio turco. Miren, las características principales del imperio turco fue de gran poder militar, con grandes cantidades de soldados. La religión oficial fue el Islam, la religión de los musulmanes. Se habló el idioma turco, pero también se habló el griego, el árabe, el persa. Su economía se centraba en la ganadería, la pesca y la agricultura. Ellos se apoderaron de la gran ciudad de Constantinopla y hicieron que la gran ciudad de Constantinopla
decayera bajo su poder, y de allí la ciudad de Constantinopla, cuando cae bajo el poder de los turcos otomanos, decae el Imperio Bizantino. Luego esta ciudad, como yo les expliqué a ustedes durante el primer periodo en el colegio, la ciudad pasa a llamarse Estambul y así convirtiéndose en la gran capital del imperio, y hoy día es el gran país de Turquía. ¿Listo? Estambul es una de las grandes ciudades de Turquía. ¿Listo? Y más que todo, la base principal es el Islam o la religión islámica, todavía prevalente. La economía totalmente basada en la exportación de productos, más que todo hacia de oriente a occidente. Miren que la ciudad de Constantinopla es el paso entre Asia y Europa, por donde pasaba la ruta de la seda. Las grandes especias como la canela, el té, la nuez moscada, grandes fabricantes de telares, las grandes alfombras, producían alimentos para consumo propio, pero también exportaban. Una gran actividad ganadera y de artesanía y de pesca que también ellos llevaban hacia otros lugares. Controlaron todo ese vasto territorio, controlaron el mar y fueron unos intermediarios entre todo el continente de Europa. Por eso el Imperio Turco Otomano se destacó tanto económicamente y tuvo gran poderío, pero más que todo por la parte económica y por tener la habilidad del comercio. El Imperio Turco Otomano, como les estaba contando en unos momentos, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco estaba en gran extensión territorial en Europa. Pero en 1914, cuando se da esta guerra, provoca un colapso entre Europa y el Medio Oriente. El Imperio Otomano, ustedes saben que durante la Guerra Mundial se abren dos bandos, y los otomanos se hacen a la Triple Alianza, se unen a Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que también era otro imperio que estaba en ese tiempo. Y el otro grupo eran los rusos, ingleses y franceses. ¿Qué pasó? Que los rusos, ingleses y franceses le ganaron a los alemanes, y el Imperio Otomano también pierde junto con Alemania. Entonces el Imperio Turco Otomano pierde gran parte de su territorio, y allí, cuando se empieza a perder territorio, se da la gran caída y muchos fueron derrotados. Muchas zonas de ellos fueron derrotados y pasaron a convertirse en otros países que hoy en la actualidad tenemos. Bueno, es importante que me hayan escuchado. Cualquier sugerencia, nos vemos ahorita por vía Zoom. Nos conectamos para ampliar más los conocimientos. Vamos a partir del observado, vamos a desarrollar la guía de aprendizaje que tenemos en la plataforma. Que tengan un hermoso día. Espero que les haya gustado su clase de historia.